Hola a todos, estimados estudiantes, bienvenidos a un nuevo episodio de Fisiopatología Explicada. Soy su anfitrión, el profesor Xavier, y estoy aquí para llevarlos en un viaje fascinante a través de los laberintos moleculares de nuestro propio cuerpo. Olvídense de las descripciones monótonas de los libros de texto y las memorizaciones vacías. Sírvanse un buen café y se sientan aquí conmigo en la cafetería del hospital para charlar sobre un tema que es absolutamente fascinante. Titulado Hambre en la abundancia, diabetes mellitus. Tipo 1 versus diabetes mellitus tipo 2. Imaginen ahora una gran ciudad moderna donde cada edificio representa una célula del cuerpo. Dentro de esos edificios se encuentran las fábricas que producen la energía necesaria para que toda la ciudad funcione. El combustible que mantiene todo en marcha es la glucosa, que viaja constantemente por las grandes autopistas de la ciudad, representadas por la sangre. Sin embargo, este combustible no puede simplemente atravesar las paredes de los edificios. Para entrar necesita pasar por puertas especiales instaladas en la fachada de cada edificio. Estas puertas son los transportadores de glucosa, particularmente los famosos GLUT4 en el músculo y el tejido adiposo. Pero hay un detalle importante. Estas puertas no están siempre visibles ni abiertas. En realidad permanecen guardadas dentro del edificio, almacenadas en pequeños compartimentos esperando una señal. Aquí es donde entra en escena la insulina. Imaginen que la insulina es el mensajero oficial del sistema energético de la ciudad. Cuando el combustible aumenta en las autopistas después de una comida, el páncreas envía a estos mensajeros por toda la ciudad. Cada mensajero llega a un edificio y activa un mecanismo en la pared exterior, el receptor de insulina. Cuando el receptor recibe el mensaje, se activa una cadena de señales dentro del edificio que ordena traer rápidamente las puertas GLUT4 desde el interior hasta la fachada. Es como si de repente se instalaran múltiples entradas nuevas en el edificio. Las puertas se abren y el combustible puede finalmente entrar. La glucosa pasa de la sangre al interior celular, donde las fábricas energéticas comienzan a producir ATP. En condiciones normales, este sistema funciona con una precisión extraordinaria. El combustible circula, el mensajero da la orden, las puertas aparecen y la energía entra. Pero cuando este sistema falla, la logística energética de la ciudad colapsa. Y dependiendo de dónde esté el problema, si en el mensajero o en el mecanismo de las puertas, aparecerán dos enfermedades distintas, la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. Nuestro objetivo en este segmento es desentrañar el gran misterio biológico del porqué de esta falla logística estructural. Y quiero que, como futuros expertos, graben esta premisa fundamental en sus mentes. Hoy entenderemos por qué en la tipo 1 el problema es el mensajero, mientras que en la tipo 2 el problema es la puerta. Para comprender verdaderamente la enfermedad, primero debemos maravillarnos con la normalidad. Pónganse sus batas microscópicas, porque nos vamos a encoger a nivel molecular para presenciar una de las coreografías de supervivencia y suministro más impresionantes del cuerpo humano, la fisiología normal de la homeostasis de la glucosa. Todo comienza en el cuartel general de nuestra red de suministros, el páncreas, específicamente en el interior de esos islotes de Langerhans, donde residen nuestras fábricas de hormonas, las heroicas células beta. Cuando ustedes disfrutan de una comida copiosa, la glucosa inunda la sangre y se acerca a la célula beta. Pero esta célula no libera su arsenal de insulina al azar, es un sensor maestro. La glucosa entra a la célula beta a través de un túnel especializado de baja afinidad llamado transportador GLUT2. Este GLUT2 actúa como un detector inteligente. Solo permite la entrada de glucosa cuando los niveles en la sangre son verdaderamente altos. Una vez dentro de la célula beta, la glucosa es procesada inmediatamente por la enzima glucosinasa, entrando a la ruta de la glucólisis para producir la moneda energética por excelencia, el ATP. Aquí viene el primer mecanismo fascinante de nuestra historia. En la membrana de la célula beta hay unos canales de potasio muy especiales que actúan como compuertas sensibles al ATP, canales de potasio K/ATP. En estado de reposo o ayuno, estos canales están abiertos, dejando que el potasio escape libremente y manteniendo a la célula eléctricamente apagada.
Pero cuando los niveles de ATP suben abruptamente por la explosión de energía de la glucosa recién procesada, este ATP actúa como un candado físico y cierra el canal de potasio. ¿Qué ocurre entonces? El potasio, que tiene carga positiva, se queda acorralado dentro de la célula beta. La presión eléctrica sube, la carga interna se vuelve rotundamente positiva y se produce un cortocircuito funcional, la célula se despolariza. Este calambre eléctrico es la señal ineludible que abre las grandes bóvedas de seguridad de la membrana, los canales de calcio dependientes de voltaje. El calcio extracelular entra como una cascada furiosa hacia el interior de la maquinaria celular. Este relámpago de calcio es el gatillo mecánico final que empuja a las vesículas repletas de insulina para que se fusionen con la membrana mediante exocitosis, expulsando su preciado cargamento hacia el torrente sanguíneo. El mensajero ha sido desplegado con éxito. Ahora, sigamos a nuestra insulina por la gran autopista del torrente sanguíneo, hasta llegar a sus clientes prioritarios, el tejido muscular esquelético y el tejido adiposo. Para entender el milagro de la captación de energía que sucede a continuación, quiero que visualicen la siguiente analogía. Imaginen el club nocturno más exclusivo de la metrópolis, que representa a nuestra célula muscular o adiposa. Afuera, en las frías calles de la circulación, hay una multitud de invitados bulliciosos y enérgicos que necesitan entrar urgentemente, las moléculas de glucosa. El problema logístico es que el club está totalmente blindado. Las grandes puertas correderas que permitirían el acceso de estos invitados, que en nuestra biología son los transportadores GLUT4, están ocultas, guardadas e inactivas en el interior del edificio, lejos de la fachada. No hay forma alguna de que los invitados, la glucosa, entren por su cuenta, por más que empujen las paredes de la membrana celular. Aquí es donde hace su entrada triunfal nuestro mensajero, la insulina, actuando como una llave de acceso VIP. La insulina no necesita entrar al club para hacer su trabajo, en cambio se dirige a una cerradura de altísima tecnología, ubicada estratégicamente en la pared exterior del edificio. Esta cerradura es el receptor de insulina. Este receptor no es un simple botón de contacto, es una enzima transmembranal altamente sofisticada de la familia de las tirosina quinasas. Cuando la insulina, la llave, encaja perfectamente en la subunidad alfa, la ranura exterior de la cerradura, provoca un cambio en toda la estructura del receptor. La parte interna de la cerradura, la subunidad beta, se despierta y se autofosforila. Es como si el mecanismo interno de la cerradura comenzara a girar a toda velocidad, activando sus propios engranajes moleculares al añadirles grupos fosfato. Este receptor activado e iluminado bioquímicamente llama de inmediato al jefe de seguridad interno del club, una proteína adaptadora clave llamada sustrato del receptor de insulina, IRS. El receptor fosforila al IRS, dándole la autorización oficial para proceder. El IRS, como buen coordinador táctico, toma su radio molecular y enciende una espectacular red de comunicaciones interna conocida como la vía de la PI3-quinasa AKT. La enzima AKT es el director de operaciones logísticas de este proceso. Al ser activada, AKT elimina todos los frenos intracelulares y da la orden definitiva a las vesículas citoplasmáticas. Esta señal propulsa físicamente a las vesículas que contienen a los transportadores para que viajen velozmente hacia la membrana celular, en un proceso llamado translocación. Es decir, gracias a la inserción de la llave, insulina, las puertas correderas, GLUT4, emergen desde la oscuridad del interior de la célula, se anclan en la superficie exterior y se abren de par en par. Al instante, la multitud de invitados, glucosa fluye masivamente, y a favor del gradiente desde la sangre hacia el interior del club. Las calles arteriales se descongestionan, devolviendo los niveles de glucosa plasmática a la normalidad, y la fiesta en el interior de la célula estalla, lista para producir montañas de ATP. Una vez que los invitados han entrado y el suministro energético está asegurado, la llave se retira. Las puertas correderas GLUT4 se repliegan hacia sus cuarteles de invierno intracelulares y el club vuelve a cerrarse hasta la próxima comida.
Esta coreografía transcurre miles de millones de veces al día en su interior con una precisión inmaculada. Desde el candado de potasio sensible al ATP en el páncreas hasta el deslizamiento electromecánico de las puertas en sus bíceps, la homeostasis de la glucosa es el pináculo de la logística biológica. Y, como futuros clínicos, entender la belleza de este sistema es el primer gran paso para saber cómo intervenir cuando trágicamente la puerta se oxida o el mensajero desaparece. Entramos ahora a la sección de fisiopatología comparada. En la diabetes tipo 1 presenciamos un colapso del reconocimiento propio o self-tolerance. Los linfocitos te actúan como una policía especializada patrullando y verificando identificaciones. Antígenos leucocitarios humanos o HLA. Prueba que las células beta pasan rutinariamente sin problema. Sin embargo, los linfocitos TCD4 y CD8 se vuelven peligrosamente autorreactivos y dejan de reconocer a las células beta pancreáticas como propias. De repente, la policía ataca a los valiosos trabajadores de nuestra fábrica de energía celular, los linfocitos TC de 8 citotóxicos, apoyados por macrófagos y citocinas letales, como el factor de necrosis tumoral alfa, destruyen masivamente las células beta. ¿El resultado logístico de esta guerra silenciosa? La fábrica es destruida, provocando una deficiencia absoluta de insulina. No hay llaves. Al no haber llaves, las puertas correderas GLUT4 jamás se expresan en la superficie exterior. La glucosa se acumula, causando una grave hiperglucemia, pero dentro de la célula, las alarmas suenan por inanición profunda. Es exactamente aquí donde se desata el caos, la rápida progresión hacia la cetoacidosis diabética. Como las células mueren de hambre a pesar de estar rodeadas de alimento en la sangre, el organismo interpreta este déficit como un ayuno extremo. Desesperado, el tejido adiposo moviliza masivamente sus reservas mediante la lipólisis, liberando torrentes de ácidos grasos a la sangre. En el hígado, estos lípidos se transforman velozmente en una energía de emergencia, los cuerpos cetónicos. Pero al carecer por completo de insulina para frenar el metabolismo, la producción colapsa todos los controles biológicos. Estos ácidos inundan el plasma, acidificando la sangre de manera tóxica y provocando una intoxicación sistémica que lleva a la deshidratación e hiperventilación, la respiración de Kussmaul, en un intento desesperado por expulsar el ácido. Ahora crucemos la calle hacia la diabetes tipo 2. Aquí enfrentamos un sabotaje crónico, insidioso y derivado del exceso. Todo comienza en el tejido adiposo. Frente a la sobrenutrición y el sedentarismo, los adipocitos se inflan como globos hasta perder finalmente su capacidad de expansión anatómica. Al no poder albergar más grasa física, el tejido colapsa y desata un estado inflamatorio crónico de bajo grado. Los adipocitos estresados comienzan a liberar violentamente citocinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6. Además, la grasa sobrante se derrama en el torrente sanguíneo en forma de ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos invaden órganos que no están capacitados para almacenar lípidos, como el hígado y el músculo, desatando la letal y destructiva lipotoxicidad. A nivel molecular, este ambiente inflamatorio y lipotóxico interfiere de forma directa con la cerradura de nuestra puerta. El exceso de lípidos genera metabolitos, como cerámidas y diacilglicerol, que activan sinasas traidoras. Estas enzimas fosforilan anómalamente nuestros relés de comunicación, como el crucial IRS1, en residuos de serina en lugar de tirosina. En nuestra analogía logística, la lipotoxicidad y la inflamación crónica literalmente oxidan la cerradura. El mensajero, la insulina, se une perfectamente por fuera, pero el mecanismo interno está bloqueado y la puerta GLUT4 no asoma a la superficie, estableciendo la conocida resistencia a la insulina. Ante esta crisis de puertas atascadas, la glucosa plasmática sube. Nuestro cuartel general pancreático detecta el fallo y decide enviar enormes ejércitos de mensajeros. Las células beta trabajan frenéticamente, produciendo cantidades industriales de hormona. Este es el hiperinsulinismo compensatorio. Por un tiempo esta fuerza bruta biológica funciona, pero el costo es fatal. La lipoglucotoxicidad ataca a las propias células beta, sobrecargando su retículo endoplasmático, generando brutal estrés oxidativo y activando la apoptosis.
las fábricas perecen por el agotamiento de la célula beta, el páncreas claudica definitivamente, la compensación se derrumba y la diabetes tipo 2 domina la fisiología de manera irreversible. Llegamos finalmente a la joya de la corona médica, el poder del por qué. Doctores, siempre recomendamos el ejercicio físico, pero ¿por qué el ejercicio salva a la tipo 2 mientras que puede ser una trampa letal en la tipo 1 descompensada? La magia muscular reside en una ruta de escape molecular sublime. Al contraerse, el músculo consume grandes cantidades de energía celular y activa un sensor maestro, la enzima AMPK. Esta AMPK opera de maravilla como una llave maestra de emergencia que ignora absolutamente si existe insulina circulando en la sangre. La AMPK le ordena a las vesículas con receptores GLUT4 viajar hacia la membrana y abrirse por sí solas. En la diabetes tipo 2, donde el problema radicaba estructuralmente en la cerradura oxidada, el ejercicio es la cura perfecta porque permite introducir la glucosa celular saltándose por completo la necesidad de insulina y su receptor saboteado. Sin embargo, en un paciente con diabetes tipo 1 que se encuentra severamente descompensada, la situación logística es catastrófica. Recordemos que en la tipo 1 hay una falta absoluta de insulina circulante. El ejercicio físico constituye en sí mismo un estrés que exige un enorme gasto energético adicional. Al detectar el estrés por el movimiento, el cuerpo entra en alerta roja y libera de golpe un tsunami de hormonas contrarreguladoras e hiperglucemiantes, glucagón, catecolaminas y cortisol. Estas hormonas atacan al hígado y al tejido adiposo ordenando sin piedad arrojar todo el combustible de reserva a la sangre inmediatamente. En alguien metabólicamente sano, la insulina mantendría este proceso bajo estricto control, pero en la tipo 1, al no existir insulina para pisar el freno bioquímico, la liberación de glucosa y la lipólisis estallan explosivamente. Las inmensas reservas de lípidos se incineran a velocidad de vértigo, saturando toda la circulación con millones de cuerpos cetónicos, ácidos letales. Así, recetar ejercicio físico vigoroso a un paciente. Tipo 1 sin dosis de insulina previa no le sirve para quemar el azúcar, sino que lo precipita rápida y violentamente hacia una grave cetoacidosis diabética. Es el equivalente clínico exacto a intentar sofocar un gigantesco y destructivo incendio forestal arrojándole barriles enteros de gasolina pura. Atención en la cafetería. Hemos llegado a la sección del impacto sistémico. Hasta ahora hemos visto cómo se sabotea la maquinaria a nivel celular, pero ¿cómo se manifiesta este colapso energético en el paciente que entra caminando a su consultorio? Cuando la hiperglucemia se sale de control, el cuerpo activa sus alarmas generales, manifestándose en la clínica como las famosas 3P, poliuria, polidipsia y polifagia. Comencemos por la poliuria, micción excesiva. Imaginen a los riñones como las grandes plantas purificadoras de nuestra ciudad, encargadas de filtrar los tóxicos y recuperar los nutrientes valiosos en la sangre. En condiciones normales, las tuberías renales, específicamente en el túbulo proximal, reabsorben absolutamente toda la glucosa a través de transportadores logísticos llamados SGLT. Sin embargo, cuando la concentración de glucosa en la autopista sanguínea supera la barrera de los 180 miligramos por decilitro, se rebasa lo que llamamos el umbral renal de glucosa. Imaginen a los trabajadores renales intentando atrapar pelotas de béisbol con un solo guante. Si les lanzan 5 pelotas al mismo tiempo, inevitablemente varias se escaparán. Así la glucosa no recapturada se derrama hacia la orina, creando glucosuria. Pero la glucosa no viaja sola, es una molécula osmóticamente activa. Actúa como un poderoso imán que arrastra enormes cantidades de agua consigo por ósmosis, forzando al paciente a vaciar su vejiga constantemente y provocando una severa deshidratación. Esto nos lleva directamente a la segunda sirena de emergencia, la polidipsia, sed excesiva. Al perder tanta agua en la orina mientras retiene toneladas de glucosa, la sangre del paciente se vuelve densa y concentrada. Aumenta peligrosamente la osmolaridad plasmática. Imaginen que tienen un vaso de jugo de fresa perfecto y le añaden 10 cucharadas extra de azúcar. El líquido perderá su frescura y se volverá un jarabe espeso y pegajoso. Para salvar este jarabe y devolverle su fluidez vital,
El hipotálamo detecta la hiperosmolaridad y enciende el centro de la sed. Ordena al individuo beber galones de agua en un intento desesperado por diluir la sangre intoxicada de azúcar. Y en medio de este caos líquido suena la polifagia, hambre voraz. Recuerden nuestra analogía inicial. La sangre está atiborrada de combustible, pero las cerraduras están rotas o los mensajeros muertos. El interior de las células está apagado y sufriendo una inanición profunda. El cerebro, engañado por las alarmas de esta hambruna intracelular, asume erróneamente que el cuerpo no ha comido. Como respuesta de supervivencia, dispara un apetito incontrolable mientras empieza a quemar reservas de lípidos y proteínas. Es la paradoja clínica definitiva. El paciente muere de hambre y se desintegra estructuralmente en medio de un océano inalcanzable de nutrientes. Ahora bien, en la consulta, un paciente podría intentar engañarnos. Podría hacer ayuno estricto un día antes y presentar una glucemia capilar aparentemente normal. Pero nosotros tenemos un informante infalible, el gran chismoso de la endocrinología, la hemoglobina glicosilada. Nuestros glóbulos rojos son los transportistas de oxígeno y llevan dentro a la hemoglobina. Estas células rojas tienen una vida útil en la circulación de aproximadamente 120 días, es decir, 3 meses. Durante ese largo viaje por las autopistas del cuerpo, la glucosa libre entra al glóbulo rojo y se pega químicamente a la hemoglobina en un proceso no enzimático. Entre más inunde la glucosa la sangre, más caramelizados terminarán estos glóbulos rojos. Al medir en el laboratorio este porcentaje de hemoglobina unida a la glucosa, el glóbulo rojo nos cuenta la historia exacta, el promedio real del ambiente hiperglucémico al que estuvo sometido durante los últimos 3 meses. Ningún ayuno de última hora puede borrar este expediente metabólico. Finalmente, como futuros clínicos, deben comprender el poder destructivo de este jarabe. ¿Por qué el exceso de glucosa mutila silenciosamente el cuerpo humano? Mientras las células del músculo esquelético o el tejido adiposo necesitan la llave de la insulina para dejar entrar la glucosa, existen otras estructuras, como las células del endotelio vascular, la retina, los nervios y los riñones, que son independientes de la insulina. La glucosa entra a ellas de manera libre y descontrolada. Frente a la hiperglucemia, estas células se inundan con cantidades tóxicas de combustible. Esta sobrecarga masiva colapsa las calderas mitocondriales, alterando el transporte de electrones y desviando el metabolismo hacia rutas patológicas como la vía del sorbitol. Este embotellamiento bioquímico genera algo letal, un brutal estrés oxidativo. Se producen enormes cantidades de radicales libres de oxígeno y se forman productos finales de glicosilación avanzada. Estos compuestos actúan como ácido corrosivo y óxido molecular, inactivan el óxido nítrico, impidiendo la vasodilatación, activan citocinas inflamatorias y destruyen directamente la pared interna de los vasos capilares. Daño endotelial. Esta asfixia microscópica y el endurecimiento progresivo de nuestras tuberías corporales es la causa fundamental de las complicaciones crónicas devastadoras, la ceguera por retinopatía, la insuficiencia de la nefropatía y la pérdida de extremidades por neuropatía y enfermedad arterial periférica. Entender este daño microscópico a los vasos sanguíneos es entender la urgencia absoluta de devolver el equilibrio a este frágil ecosistema humano. Hemos llegado al final de nuestra travesía microscópica de hoy, mis jóvenes estudiantes. Para consolidar este torrente de información bioquímica y fisiopatológica, cerremos nuestra sesión con el resumen metabólico ejecutivo que deben tener grabado en el lóbulo frontal antes de evaluar a su próximo paciente. En nuestra analogía, nos enfrentamos a dos catástrofes logísticas estructuralmente distintas que culminan en la misma tragedia sistémica: la hiperglucemia tóxica y la paradójica inanición intracelular. Por un lado tenemos a la diabetes mellitus tipo 1. Esta es, en su esencia más pura, una enfermedad autoinmune fulminante y destructiva. Nuestro propio ejército, una fuerza inmunológica corrupta y autorreactiva conformada por linfocitos TCD4 y CD8, pierde la tolerancia y bombardea sin piedad nuestra fábrica central de energía, las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas. El resultado es la aniquilación casi total de las instalaciones,
No hay insulina, no hay mensajeros y por lo tanto las llaves han desaparecido por completo. Al carecer absolutamente de este mensajero maestro, las cerraduras de las membranas celulares diana jamás se activan y las inmensas puertas correderas, nuestros transportadores GLUT4, permanecen sepultadas e inactivas en la oscuridad del citoplasma. El paciente dependerá de la logística externa, la administración de insulina exógena, de por vida para poder sobrevivir y evitar una cetoacidosis diabética letal. Cruzando la calle metabólica, encontramos a la diabetes mellitus tipo 2, la forma más común y despiadada de esta epidemia. Aquí no hay un ataque terrorista autoinmune inicial. Aquí hay un sabotaje crónico derivado de la sobrenutrición, la opulencia y el sedentarismo. Todo comienza con el exceso de almacenamiento, un tejido adiposo visceral que se hipertrofia como un globo hasta estallar, perdiendo sus límites de expansión y derramando un lodo inflamatorio de ácidos grasos libres y citocinas letales, como el TNF-alfa y la interleucina 6, hacia nuestras autopistas circulatorias. Este entorno hostil de lipoinflamación invade tejidos vitales como el músculo y el hígado. A nivel molecular, este lodo infame oxida las cerraduras, sabotea nuestros relés intracelulares, fosforilando anómalamente residuos de serina en las proteínas IRS e impidiendo que la señal del receptor se transmita. Aquí, el problema no es la falta del mensajero, es la resistencia celular absoluta. El problema es que la puerta está atascada. Aunque el páncreas reacciona heroicamente produciendo ejércitos enteros de insulina en un hiperinsulinismo compensatorio, las células están sordas. Con el tiempo, el exceso de trabajo forzado y la toxicidad masacran a las células beta, consolidando la claudicación del páncreas y la irreversibilidad sistémica. Pero antes de que cerremos los libros, quiero dejar una semilla sembrada en sus mentes clínicas, una pregunta para reflexionar profundamente en la quietud de su estudio. Recordemos la magia de la fisiología del músculo en movimiento. Sabemos que la contracción muscular vigorosa genera una demanda de energía tan masiva que altera el equilibrio energético, elevando drásticamente la relación AMP/ATP dentro de la célula. Esta simple alteración termodinámica enciende una alarma maestra, la enzima quinasa AMPK. Y como vimos, la AMPK tiene la autoridad biológica absoluta para ordenar la translocación inmediata de las vesículas de GLUT4 hacia la membrana celular, permitiendo que el combustible inunde la célula, sin necesitar ni una sola molécula de insulina y saltándose por completo la cerradura oxidada que caracteriza a la tipo 2. Si el simple movimiento constante de la maquinaria contráctil puede puentear mecánicamente el defecto molecular principal de la resistencia a la insulina y reeducar el metabolismo. Entonces, doctores, es la diabetes tipo 2 en sus estadios iniciales y antes del agotamiento pancreático total, una enfermedad verdaderamente reversible utilizando únicamente el poder biológico y la prescripción magistral de la fisiología del ejercicio. Piénsenlo, medítenlo mientras revisan sus notas y miran a sus futuros pacientes. Ha sido un absoluto privilegio navegar por los tumultuosos océanos de la glucosa y la insulina con ustedes hoy. Soy el profesor Xavier y los espero con el mismo nivel de exigencia en nuestro próximo segmento de Fisiopatología Explicada. Hasta la próxima clase y mantengan sus niveles de ATP al máximo.